alfa px es menor que 0.3. Dice, ¿sí? Cuando es menor que 0.3, ¿están de acuerdo? No pone valores. Estoy moqueando, ¿qué es eso? La pizarra. La pizarra, hermano, la verdad. Ahí va. La masa no va a ser esa. Ya. Dice, para esa verificación, cuando esto es menor que 0.3, podemos utilizar la ecuación de ahí abajo. ¿Sabes cuál es el problema? Es que nosotros no calculamos esta parte una sola vez. ¿Dónde calculamos? Calculamos en 0, en 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, así hasta llegar al 1, ¿no? Hacemos 10 comparaciones y tendrás que verificar que en las 10 esto es menor que 0.3. Entonces no conviene. Ya, ahí está. Con la fórmula de arriba es K de L de X más imper por alfa px. ¿Qué es alfa px? Cambio angular. A ver. Eso tiene una formulita que comes, pero. Vamos a explicar cada uno por cada. ¿Saben qué es cada elemento? ¿Sí o no? Sí, aquí está. ¿Tienes ahí vos impresión? Sí, ahí dice que es. Ya dice acá. PPJ, fuerza de pretensión, extremo del gato, coeficiente de fricción por desviación accidental por metro de tenor reforzado, distancia, coeficiente de fricción por curvatura de postezado. ¿Cómo es esto? A ver. En caso que se me acusa meter teoría al INGE. La K es el coeficiente de pérdida accidental. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros tendemos el tendón, ¿creen que se va a tender recto o se va a tender así? ¿Cómo creen? Como el segundo caso. Como el segundo, nosotros lo tendemos así, antes de empezar. Por curvatura. Por la curvatura del tendón. ¿Sí? Porque no es perfectamente recto. Son estas dos explicaciones. La K es debido a la curvatura accidental y el μ es debido a la curvatura que nosotros le damos. ¿Sí? Entonces, en caso que le meta teoría, la vida ahora se está metiendo teoría. Está metiendo ahora, 30%. Entonces, en caso que les pida qué es K y qué es U. K es el coeficiente accidental, como lo explican, es que uno no tiende perfectamente recto el cable. Al momento de tesarse, sí se pone recto. Pero cuando vos lo pones igual de todas maneras, la vaina les queda perfectamente recta, ¿o no? No, ¿ven? Porque pueden ponerlo recto, pero ¿qué pasa cuando vacían el hormigón de la viga? El hormigón va a hacer mover la vaina a los lados, ¿sí o sí? ¿Qué es μ? Es la curvatura que le damos. ¿Y qué es alfa? El cambio angular. Alfa es el cambio del curvo. Alfa estaría dado por el cambio de las pendientes. ¿Ya? Vamos a suponer que ese es el cambio. Aquí, en el punto central, es donde se presenta la pendiente igual a 0. ¿Sí? Y aquí, digamos, en el punto inicial, tangente a este punto, se presenta otra derivada. ¿Sí? Esta es la tangente al ángulo de curvatura y esta es la tangente al punto más bajo. En el punto más bajo es 0. ¿Sí? Entonces, alfa resulta que es la diferencia de estos dos valores. ¿Sí? Es la pendiente que nosotros estemos buscando menos la pendiente en el medio. Siempre va a ser cero. Siempre va a ser 0. Cuando no va a ser en el medio, pues. Cambio angular total de las trayectorias del tendón desde el extremo del gato hasta cualquier punto bajo de consideración. No va a haber tiempo, No es con este, no es con este. Este es M sub I y este es el fijo. Este de aquí es alfa sub 0.
que varía es esto. Porque si nosotros ponemos aquí, ¿cuánto va a valer alfa en este punto? 0. Conforme vamos avanzando va a haber más holgadura. Bueno, entonces en el El principio fijo es la formulita es así. Alfa px es igual al valor absoluto de alfa sub i menos alfa sub 0. ¿Sí? Si yo aquí quiero calcular la reacción X, ¿hacia dónde estoy calculando? Entonces, Ya. ¿Ahora qué es alfa? a la izquierda, sí, Alfa es la derivada. porque si la reacción es de 15 de La derivada. y es más de aquí, El punto que estamos buscando, ¿cómo se los explico? A ver, alfa px es la diferencia de las pendientes. Bueno, el valor absoluto de la diferencia de las pendientes. ¿Cómo se van a asegurar que estén haciendo bien? Generalmente, alfa px aquí es 0, ¿ya? Aquí en el punto central, por ejemplo, vamos a decir alfa px es igual a alfa px, ¿ya? Y aquí en el punto final, alfa px es igual a 2 veces alfa px, ¿sí? Supongamos, en el inicio siempre va a tener un valor de 0. ¿Por qué? No tengo pérdidas al inicio. Cuando llega al centro, voy a suponer, digamos, que alfa px vale 0,1, ¿ya? En el punto final, tendría que ser 2 por 0.1, sería 0.2. Así van a verificar que están haciendo bien, ¿sí? De aquí empiezas en 0, en el punto central llegas a un valor y al final de la viga tienes que tener exactamente 2 veces ese valor de alfa px. Ahora, ¿cómo calculamos cada alfa? Pues nosotros derivamos. A ver, se supone que la tangente de alfa es igual a y'. Entonces, alfa es igual al arco tangente de la derivada. ¿Sí? Así obtenemos alfa. Y la derivada va a variar su valor, o sea, claro, la derivada va a cambiar su valor dependiendo del punto donde nosotros estemos analizando. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo para el tendón 1, ¿cuánto vale eso? Y'1 va a ser igual a 2 por 0.004952x menos 0.124303. A ver, derivándolo. Entonces nosotros alfa, ¿qué va a ser igual? Al arco tangente de 2 por 0.004952x menos 0.124303. ¿Sí? Ese es el valor de alfa. Este lo podríamos llamar alfa sub i o alfa x. ¿Sí? El valor de alfa va a variar dependiendo en qué punto de la viga nosotros nos encontremos. La viga tiene este es el. Nosotros vamos a decir jaicitos, más jaicitos, más jaicitos, más jaicitos, más jaicitos y más jaicitos. Así vamos a avanzar progresivamente. Como en el inciso no nos indica dónde calcular la pérdida, nosotros podemos calcular en un punto en común, que el punto en común generalmente en todas las vigas, ¿cuál es? El centro. Entonces nosotros pondríamos, por ejemplo, así, alfa sub 0, cuando x sea igual a 0, yo voy a tener alfa sub 0. Y cuando x sea igual a x sub i, voy a tener alfa x. ¿Sí? Y alfa x es el valor absoluto de alfa x menos alfa sub 0. ¿Ya? ¿Dónde hemos dicho que vamos a calcular? Vamos a calcular al centro, ¿no ven? Sí. Ya. A ver. ¿Cuánto vale alfa si esto lo meto a 0? Tiene que tener un Excel, ustedes rápidos con la calculadora. A ver. 0.022 menos 0.092. 14 gramos.
Ajá, salías, obviamente salías. Eso quiere decir que Salías. Entonces, nosotros vamos a trabajar en el punto central, ¿no ve? Entonces, X ahora va a valer L Medios. medios, ¿no ve? ¿Cuánto vale L medios? Por ejemplo, L, esto sería 0, esto sería 12,55 y esto sería 25,1, ¿no ve? Entonces, alfa en X ahora va a ser lo mismo, pero cambiándolo a 12,55. Y sale 0. 0. Tiene que salir de 0. ¿Sí? Porque la curvatura, ¿dónde tiene ese punto mínimo? En el centro. ¿Cómo es la pendiente en el punto más bajo? 0. Sí, aquí he puesto un mal ejemplo metiéndolo aquí. Tendría que haberlo puesto un poquito más acá en la pendiente. Sí, alfa es la diferencia. Esto es, por ejemplo, el valor de alfa. Préstame esto. Va a ir variando de este modo. Esto está ahí. Si nosotros, si empezáramos en 0, estarían las dos paralelas. Y conforme vamos avanzando, alfa se va abriendo, ¿no ve? Ahí la curvatura, esta es la curvatura que va a ir, ahí, luego va a ir abriéndose más, 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 más. Las progresivas son lo que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Eso es alfa px. Entonces, alfa px es la diferencia de las dos. El valor absoluto de esto menos esto se va a dar 0,1237, ¿no ve? Sí. ¿Listo? No, pues alfa PX. Alfa PX. Se sienten en los alfa. Sí. Han visto todo el cálculo simplemente para obtener alfa. Por eso es que el INGE siempre les pide que tengan un Excel, porque es mucho cálculo. Así si ustedes se quieren hacer una viga con Excel, lo hacen en una hora. Si lo quieren hacer a mano, pasan 3, 4, 5 horas, dependiendo de qué tan rápido sean en la calculadora ustedes. Eso es solo alfa. Bueno, ya tenemos alfa px. Ahora tenemos que determinar PPJ es el valor que nos ha dado, ¿no? Como Nos ha dato. dado el esfuerzo. PJ es igual a 14.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, PPJ va a ser igual a PJ por el área dentro de la vaina. ¿Sí? La vaina. ¿Cuántos torones tiene? 9 Dos. torones. Cada torón, ¿qué área tiene? 1,4 centímetros. Entonces, PJ va a ser los 14.000 multiplicado por 9 por 1,4. 14.000 por 9 por 1,4. Si yo te pusiera otras tres fuerzas, Esa es la fuerza agregada, 176.400. ¿Sí? Es una vaina, ¿no? Esto entiende, ¿no? Esto es solo para una vaina. Si nosotros trabajáramos con el cable, ¿pongo 9 o pongo 18? 18. 18. Ajá. Ya. Ya tenemos eso. Ahora tenemos que determinar cuánto vale K y cuánto vale mu. Mu. ¿Sí? Pues tienes las tablitas de la SI. ¿Está acá? O cualquiera. Ya, las tablitas. Tiene que irse a la parte que dice ACI. Primeramente, tenemos que ver cómo estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando con lo que son sistemas de postezado. El sistema postezado son tendones adheridos o no adheridos. No adheridos. No adheridos. ¿Cómo es un sistema adherido? Ustedes han visto las viguetas. Sí, son pegados. ¿Hay un tubo que separe la vigueta del alambre de adentro? No. No lo ve. El alambre está dentro de la mezcla de la vigueta. Eso es un tendón adherido. Un tendón no adherido es cuando el tendón está separado de la viga. En este caso, el sistema de postezado, como es, nosotros ponemos una vaina vacía. Se vacía la viga, endurece la viga y luego se introduce los torones y recién se tesa. Y al momento de tesar, esos torones están adheridos o separados. Cuando está tesado, separado. Están separados, ¿no? Una vez tesados, recién se le mete mezcla, pero son tendones no adheridos al sistema de postezado.
Ya tenemos tendones de alambre o torones de 7 alambres. ¿Cuál creen que escojamos? El torón de 7 alambres obviamente vamos a escoger porque nos indica, son torones de 7 alambres, porque nosotros generalmente trabajamos en el sistema postizado. Los tendones de alambre son cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Los cables que les habrá explicado el Inge, esos cables trenzados que vienen 2 cables o 3 cables trenzados que son para sistemas de péndulo. ¿Uno les mostró ejemplos el Inge? Sí, creo que sí nos mostró. Sí, nada. Ya. Entonces, para nosotros K dice vale entre 0.0. Vamos a lo que es tendones no adheridos. En este caso sería un recubierto con mástico, lo que es la vaina, torones de 7 alambres, y K vale de 0.010 a 0.020. Tienen que controlar la unidad de arriba, que les dice metro a la menos 1. Aquí es donde controlamos. Como la unidad de K es metro a la menos 1, ¿en qué unidades va a entrar LPX? ¿Cuál tabla es la que estás utilizando? La de 318. Ya. 318. Aquí es, por eso les digo, K nos sirve para saber en qué unidad va a entrar la longitud. La unidad de K es metro a la menos 1. Y esta multiplicación le tiene que dar adimensional. Entonces, para lo que es la tablita de ACI, K entra en metros a la menos 1 y la longitud entraría en metros. Porque si nosotros utilizamos lo que es la tablita de Ashton, no tenemos la tabla de Ashton, ¿no? Esto del libro no lo dije. Esto es la de Ashton. Ajá. Milímetros menos 1. Ahí está. Sí, aquí vamos. Por ejemplo, si ustedes utilizaran la tabla de Ashton, fíjense, K está en milímetros. Entonces, ¿la longitud en qué tiene que entrar? Milímetros. Ya. Y eso nos sirve. Entonces, datos. LPX va a ser igual a 12,55 metros, ¿no ven? Y K. Tengo dos posibilidades. Escojo 0.1 o 0.020. ¿Cuál escojo? El promedio, para no complicarnos. Ya. ¿Sí? 0,015. 0.0015, ¿no ven? Sí. 0.0015. Ya. Y luego mío. Promedio igual, ¿no? 0.15 o 0.5. Esto sería, a ver, podemos ver el promedio, 0.05 más 0.015, 0.1. Y va a ser igual a 0.1. No hay mucho que hacer aquí. Sí, bien más. Y ya nosotros podemos calcular. La pérdida. Y nosotros ya podemos calcular qué nos pide el inciso. Las pérdidas por fricción y Las cada pérdidas uno. por fricción. Ahí está. Entonces nosotros vamos a calcular PPX. ¿Sí? Entonces PPX va a ser igual a todo esto, ¿no? Que entra en lugar de PPJ 176.400. El E es el número de Euler que tomaría. En lugar de K yo pongo 0.015. En lugar de LPX pongo 12.55, mu 0.1 y alfa PX es el alfa que hemos determinado aquí, ¿no ven? A ver, 176.400 por el número de Euler a menos, ¿cuánto varía acá? 0.015 por 12.55 más 0.1 por 0.1237. Sí. Ahora, 170.982.14 kilogramos. Al otro vaguito. Esa es la respuesta fatal. Tienes que, ahora que se partieron dos. No, pero No, pero esto no es la pérdida o no. esto es la pérdida. ¿Qué? No es la pérdida. No es la pérdida. Es la fuerza. Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La pregunta es
pérdidas por fricción. ¿Esta es la respuesta o falta algo? Falta. Delta PPF, pongámosle, va a ser igual a PPJ menos PPX. A ver, y esa es la pérdida. Esto es recién la respuesta. ¿Cuánto vale PPJ? 176.400 menos esto de aquí, ¿no ves? 170.982.14. Entonces resulta que la pérdida es de 5.417,86 kilogramos. Si lo quiero presentar como esfuerzo, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo entre el área de los torones, ¿no ves? Que sería dividido entre 9 por 1.4. Esto es la pérdida como carga. Luego la pérdida como esfuerzo, FPF, va a ser igual a delta PPF dividido entre el área. A ver, ¿cuánto es el área? 9 por 1.4. Sería el área del torón, ¿no? El área dentro de la vaina. Dentro de la vaina vos tienes 9 torones con un área de 1.4. Por eso aquí cuando he calculado la fuerza del gato, he puesto el esfuerzo del gato, que es 14.000, multiplicado por el número de torones por el área de cada torón. Entonces sería el área de una vaina, sería entonces. Claro, en el tendón 1 está el área de una vaina. Ajá. En el cable, ¿qué área tienes? El área de todas las vainas. Sería de los Por dos. eso, yo tengo 2 vainas. Cuando trabajo en el tendón 1, el área es 9 por 1.4. Cuando trabajo en el tendón 2, es 9 por 1.4. Si trabajo en el cable, va a ser 18 por 9. O sea, 18 por 1.4. Ya. Porque tiene que tener el área del tendón 1 más el área del tendón 3. O el tendón 2. Ahora, celulares. 10.000 miliamperes. Uno más, ya. Entonces, esta es la respuesta solo del tendón 1. sí, falta el tendón 2, sí, pero es lo mismo. El tendón 2 va a ser exactamente lo mismo. Ahora es en esta, ¿no ve? Primero Sí. calculo la derivada. Encuentro la función de alfa, que es tangente de la derivada. Voy a encontrar alfa sub 0, que es al comienzo. Voy a encontrar alfa L medios y luego alfa PX, ¿no ve? Que va a ser para esto L medios. ¿Estos valores van a cambiar? ¿No? No, eso no. Únicamente varía en esta fórmula el valor de Alfa PX. Ahora, esta fórmula es para pretensado, ¿no? Para Dios, podría cuestionar la pretensión. Sí, pero es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma. Es la misma. Aquí una consulta más, che. ¿A qué se refiere con para Ashton? Es que Ashton te da directamente el esfuerzo. Ah, ya, pero me dice pérdida por fricción de los tendones internos a la pared de la vaina y aquí externos. ¿Por qué se la diferencia? La pérdida por fricción para los tendones internos. Externo se ha dicho cuando se tesaba el puente después de su uso, ¿no? Cuando ya estaba viejo. Internos es cuando recién está tesando. Sí, eso ha dicho. Por eso somos la primera ecuación esta de acá. Sí. Esto es coso, es cuando nosotros trabajamos con esto, ¿verdad? O sea, tendón interno y tendón externo. Tendón interno es el sistema de postizado. Nosotros tenemos la vaina, ¿no ves? Dentro de la vaina nos tienes los torones. ¿Sí? Este es un tendón interno. ¿Ya? Ahora, un tendón externo que atraviesa un sistema de tubería, dicen, ¿verdad? De desviación. Un tendón externo que atraviesa una tubería de desviación se puede tomar como. Esto creo que es para pretensado. Es que en pretensado nosotros tenemos, por ejemplo, la pieza vista desde arriba sería así, ¿no ves? Y nosotros tenemos, por ejemplo, la línea central, que es este cable. Y luego tenemos este otro tendón. Y luego tendríamos este otro tendón. Y si nosotros esto lo vemos desde planta, el sistema pretensado es así. Al final de la viga y al comienzo de la viga.
¿Hay curvatura? No, no, ¿verdad? ¿Cómo controlo la fuerza del pretensado? ¿Para qué es la curvatura? Nosotros hacemos la curvatura porque queremos que aquí la fuerza flexione la viga. Pero en este punto necesito que me flexione la viga, la fuerza. ¿Dónde está la fuerza? La fuerza estaría aquí. La curvatura es justamente para eso, controlar la intensidad de la fuerza que va a generar la curvatura. Por ejemplo, su componente horizontal de esta va a ser mucho más pequeña que su componente horizontal aquí. Por eso habrán visto que en la armadura de corte te pide la componente vertical de la fuerza de pretensado efectiva, ¿no ven? Porque esta fuerza de pretensado yo la puedo descomponer en componente vertical y componente horizontal. Entonces la curvatura es justamente para controlar la componente horizontal, porque la componente horizontal es la que me genera el partido y la componente vertical es la que me genera un corte positivo o un corte negativo, dependiendo de la curvatura. En pretensado nosotros controlamos la fuerza de otro modo. Por ejemplo, aquí quiero que el centro esté trabajando completamente, pero estos a los lados es como en hormigón armado. En hormigón armado hacían un decalado, ¿no ves? Teníamos ahí y teníamos, por ejemplo, la del centro avanzaba todito. Aquí al centro teníamos más chiquito, ¿no ves? Sí. Esto es el decalado. Nosotros hacemos lo mismo en pretensado, pero ¿cómo hacemos el decalado en pretensado? Se ponen tubitos no adherentes. Entonces esto se considera como torón externo. ¿Sí? Esta parte del torón estaría dentro de una vaina. Y entonces, si yo teso esto al estar adherido al hormigón, esto transmite tensión al hormigón. Pero si esto va suelto dentro de una vaina, esta parte transmite fuerza al hormigón, ¿no? Ese es el tendón externo. El normal sin el decalado es interno. Esto lo consideras como tendón externo, Ya. el que está aquí adentro. Y esto es tendón interno, el que está dentro de la vaina. Su forma de trabajo. ¿Sí? Ya. O sea, la otra fórmula más que todo la vas a utilizar para pretensado. ¿Esto es la de No, esa es para postensado. ya está. Esa es para pretensado. Si te das cuenta, a las dos las llaman pretensado. Sí. Es porque en realidad pretensado no quiere decir el sistema pretensado y que es diferente del sistema potensado. En realidad es hormigón pre-esforzado, que nosotros le vamos a meter un esfuerzo antes de que empiece a trabajar el hormigón. ¿Ya? Lo que sí era, ¿no? Y ahora, aprovechando todo eso, ¿será que nos das los resultados para el tendón, el otro tendón? No, un Excel es solo el hecho para calcular alfa. Es que ese es de otro examen donde no empezabas con la fuerza del gato, sino que había que encontrar la fuerza del gato. ¿Sí? Por eso ustedes les he dicho, tienen que tener un Excel que vaya en orden, que vaya así, en el orden de todas las cosas. Y durante el examen ustedes puedan alterar el orden como se les dé la gana. El siguiente inciso pueden ver. Ya hagamos lo otro, inciso. Sí, el siguiente inciso, ¿qué dice? A ver, hasta ahí o sea, el tendón 2 va a ser exactamente Lo mismo, sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya sacó foto? ¿Saca foto? ¿Yo le saco yo? ¿Pero están grabando? Ah, sí, ya. Igual, precavido. Inciso 6. Las pérdidas diferidas para el conjunto. Las pérdidas diferidas se pueden hacer una hoja Excel. La hoja Excel lo va a hacer todito. Lo único de las pérdidas diferidas es que tienen que controlar que estén las. O sea, a su P es el valor que ustedes quieran.
Son tres formulitas que tienen que saber utilizar. Primeramente, ¿qué es PCR? PCR es la pérdida por fluencia lenta del hormigón, PSR es la pérdida por contracción del hormigón, y PR2 es por sedación de cables. Esto ya saben por teoría, ¿no? La fluencia lenta es debido a que si vos un cuerpo lo presionas de manera indefinida, va a terminar teniendo una deformación por fluencia. Al deformarse por fluencia pierde esfuerzo, o resistencia, podemos decir. ¿Sí? En este caso, si el cable ustedes infinitamente lo jalan y se empieza a alargar por fluencia lenta, al alargarse el esfuerzo dentro del cable va a disminuir. La pérdida por contracción del hormigón. Nosotros estamos presionando el hormigón, entonces va a haber una deformación de compresión. Al haber esa deformación de compresión, el hormigón va a perder esfuerzo. Y por relajación de cables es... Pero relajación de cables es lo mismo, de cable está deformándolo de manera indefinida. Entonces la formulita es... Hay diferentes fórmulas para tendones adherentes. En este caso nosotros vamos a hacer para postizado tendón no adherente. ¿Sí? Vamos a ir primero por PCR, que es la fluencia lenta. Nosotros necesitamos determinar esto. FCD es... Esto resulta que es el valor absoluto de MD más omega de ML multiplicado esto por E dividido entre la inercia. ¿Sí? Esa es la inercia de la sección, ¿no? Inercia de la sección. Ya. Entonces, para el inciso C tienen que hacer todo el análisis de sección de la figura. Por eso nos dio la otra foto que tiene la figura, ¿no? Todo el análisis de sección tienen que hacer. Esto es la inercia del infinito, esto es la excentricidad del infinito. ¿Qué es MD? El momento por Carga muerta. Por carga muerta. ¿Qué es una carga muerta? hormigón, Carga de la losa. Tendrías que definir, ¿la losa es parte de la estructura? ¿O no? No es parte de la estructura. Nosotros tenemos nuestra viga. ¿Sí? Todo lo que es el peso de la viga se conoce como Q sub 0. Y este Q sub 0 me genera un M sub 0. ¿Sí? La viga es la estructura que genera un Q sub 0, que es el peso propio, y esto me genera un momento por peso propio. La losa ahora es QD. QD es toda la carga permanente que está sobre nuestra viga. Losa, barandas, revestimiento, en caso de que sea una acera peatonal o un puente sería, ya me he olvidado esto, la capa asfáltica. Sí, eso es MD. el alfa es un porcentaje. ML es el momento por carga viva. Y omega. Omega varía entre 0.15 y 0.40, ¿no? Sí, 15 y 40. Ajá. Omega varía entre 0.15 y 0.40. Delta FPCR resulta que es igual a KCR. KCR La modo de elasticidad de ES ES Sobre S. S de FCA. FCPA. ¿Qué es FCPA? Tensión de compresión media del hormigón. Yo tengo otro nombre. El mío se llama FCIL. ¿Sí? Cuando yo iba con él se llamaba FCIL. ¿No tienen como FCIL ustedes? Sí, pero eso es para tendones adherentes. Ahorita sería no adherentes, ¿no? ¿Cuál es la forma? No adherentes. Aquí está lo que vos dices. FCPA tiene que calcular. Aquí
aquí está como vos dices, pero para tendones adherentes. Y aquí te dice para los tendones no adherentes. FCP, atención de compresión media en el hormigón a lo largo de la longitud del elemento en coincidencia con el parcial trasero potenciado mediante el espacio aplicable potenciado al hormigón. Ya lo ha cambiado entonces el Inge. Por eso eso. ¿Lo ha cambiado? No, igual lo tengo. Esto es estimación de pérdidas, tengo una pérdida de pérdidas. Y aquí hay una fuerza que tiene un ángulo de 45 grados y vale. ¿Con cuál de las dos trabajabas en el primer ejemplo de clase? No he hecho ejemplo. No he hecho ejemplo, nada. No he hecho nada. Está enojado, el Inge ha dicho vaya a estudiar, ha dicho nada más. Tampoco de. Tensión de compresión media en el hormigón a lo largo de la longitud del elemento en coincidencia con el baricentro del acero de pretensado. Esta forma para no adherente sería pues. ¿Este examen es solamente de pérdidas o entra cortante igual? Solo pérdidas. ¿Cortante no entra? ¿O es muy largo? Es muy largo. Porque nosotros tenemos que hacer pérdidas y cortantes mañana. Sí, así nos ha hecho. ¿A qué hora? Sí, entonces para calcularlo, no está complicado calcularlo. Solo eso tiene que saber. A ver, esta es para los no adherentes. Sí. A las 6. Para los adherentes es esta. Por eso aquí dice no adherente, no dice para nosotros. Tendón adherente, pérdida de tensión. Pretensado sería, ¿no? Adherente, pero ahora es postesado. ¿Pero vas a pasar? No. Ahí está. Eso me YouTube. Mañana. Vamos a meter lechada. ¿O no? Ahí sí recién. Claro, aquí ya estamos metiendo lechada. Aquí ya es adherente. Este sí me estaba haciendo confundir. Este es el tiempo infinito. Al momento de lo que es el pérdida inmediata, hemos considerado como no adherente, ¿no veo? Sí. ¿Por qué lo hemos considerado como no adherente? Porque si me... No tenía la lechada todavía. La lechada. Pero una vez que está eso, le metemos la lechada y ya es un tendón adherente. Claro, pérdida diferida con el tiempo. Sí. Ajá. Pérdidas en el Utilizamos tiempo, entonces. Adherente. adherente. Ajá. La instantánea son adherentes. Pero es simplemente para el componente de K. Ah, sí, sí, sí. Eso es un poco complejo, pero ya está. Tendones no adheridos, entonces el cemento metálico. Tendones no adheridos, recubrimiento con plástico, sí, es tipo. Entonces sería utilizar cuál? Utilizar esta, todo este sitio que hablamos. Aunque si utilizamos el 5. Estamos a la orden. Sin Excel, sin nada. Aquí entonces lo que. Por Ashton, porque Ashton no lo separa así, pero. Pero en el momento es no adherente. Ya. Ahí. Entonces, ¿qué es esto? Aquí. A ver, no va a dar mucho tiempo para hacer así que lo explico de manera rápida. Sí. ¿Cómo van a escoger el omega? Aquí la pérdida, si se dan cuenta, FCDS está restándose a FCIR. ¿Qué es FCIR? FCIR es Tensión de compresión. FPS. ¿Qué es FPS? FPS es la pérdida por acortamiento elástico. ¿Sí? Entonces, para poder hacer pérdidas por fricción, primeramente tenemos que determinar la pérdida por acortamiento elástico. Y para la pérdida por acortamiento elástico, ¿qué tenemos que determinar? M0.
Aquí el FSIR lo calcula con esta fórmula, Ese es el acortamiento elástico. por eso con eso y con M0 lo metemos aquí nomás no en la fórmula para sacar FSIR. Mira. Esto es casi, ¿no? ¿Ver? Sí. En realidad no podemos hacer esto. La pérdida diferida utiliza lo que es el cable. Entonces, primero, para entrar al inciso C de este examen, con el cable hay que calcular la pérdida por fricción, la pérdida por acortamiento elástico y la pérdida por acuñamiento. Pero todo eso ya del cable, ¿no? Todo eso ya del cable. Eso todo del cable. FSIR es la pérdida por acortamiento elástico. Falta la pérdida por acortamiento elástico. Este es acuñamiento. Esta es fricción. Pérdidas de potencia de la fricción. Esta es fricción igual, ¿no? Acuñamiento, este sigue siendo acuñamiento, Cortamiento aquí está, acortamiento elástico, cables no adherentes, FSIR. Por eso esta es una tontería, miren, aquí lo consideramos como un cable, o sea, para cable no adherente, FSIR. Entonces como adherentes, en realidad todo está mal aquí, tendríamos que haber calculado la K con la vibra. Tendones inyectados en revestimiento metálico. Las vainas son metálicas. Con este tendremos que haber calculado acá. Con este. Ajá. Pero es casi lo mismo porque, mira, Solo varía esto. 0.15, 0.20, este nomás iba a variar. Entonces, el primero, este. Sí, las digo. Tendones inyectados en revestimiento metálico. Y si fuera Ashton, ¿cuál Si fuera esto es más sencillo porque, mira, ¿cuál utilizamos? base de altas asistencia. Base de altas asistencia son las basas rígidas. La base de altas asistencia es un tubo que no se puede doblar. Ya. Y luego tiene alambres y cables. Vaina rígida y semirrígida de metal galvanizado, polietileno, desviadores de tubería, cera rígida para tendones externos. Esto es para pretensado. Este es pretensado, el polietileno es una vaina de Pero plástico. Este es para pretensado y este es para No, no. postezado. Esto es cuando vos haces un sistema, por ejemplo, tienes una pared, ¿ya? Y esto se va a derrumbar. Aquí vas a poner un lado y en este lado vas a inyectar una barra de hormigón, o sea, una barra de acero. Eso habrán visto en taller 3. ¿Sí? Esto es una barra de acero rígido. Entonces, aquí utilizaríamos. El de primero. Vainas rígidas. Bueno, depende del material. Puede ser la vaina si es metálica, esta de aquí arriba, y si es una vaina plástica, el de abajo. ¿Y esta cuánto utiliza? Pero generalmente son metálicas aquí. Este. Ajá. Ya. Entonces, esto, utilizamos esto. Ajá, el de arriba, no el de Esto abajo. de aquí arriba. Aquí nada, pero no. Aquí tenía una duda yo. Aquí nos pide un deslizamiento, la cantidad de deslizamiento. ¿Cuánto utilizamos? Dependiendo del sistema. Aquí esto, ¿no? Estos sistemas son de los deslizamientos. Porque aquí te dice, mira, una de orden de 2 milímetros. La cantidad de deslizamiento es de pequeña del orden de 2 milímetros, te dice aquí. Y algunas que no ni se toman. Ajá. Depende del sistema, ¿no? Sí, depende del sistema. Vemos en qué sistema estamos de acá y utilizamos estos valores. Protendes esto, mira. Para anclajes PT o MT, ¿cuál generalmente utilizamos nosotros? MT. 6 milímetros. Sí, pero en la fórmula entra en centímetros. Sería 0.6 centímetros Sí. el valor de A. ¿Qué más? Nada más ahí. Aquí para acuñamiento, más o menos un doy de pantallazo. A ver. Acuñamiento es lo que les va a matar por esta formulita de aquí. 5 y cuarto. 5 cuarto. Delta FPF. ¿Sí? ¿Cómo es esto? A ver. Primero hay que ver hasta dónde va a llegar el acuñamiento. Primero hay que hacer la gráfica. Es lo malo. ¿Habrán visto esta gráfica?
La línea continua es la fuerza de pretensado inicial. La línea segmentada es la tendencia de pérdidas de carga. Esto es la pérdida por fricción. Esto de aquí es la pérdida por acortamiento elástico y esta de aquí es la pérdida por acuñamiento. ¿Sí? Nosotros en un inicio generalmente decimos que esto ¿cuánto vale? L medios. Son poco las veces que vale L medios. ¿Cómo vamos a entrar a esta fórmula? A, hemos dicho, dependiendo del sistema, ¿no? Del sistema de pretensado. No me acuerdo si es el Dewey-Dat o el Freycinet el que no tiene pérdidas por acuñamiento, creo que es el Dewey-Dat. Dewey-Dat. Ajá. EP, pero A no tiene valor, o sea, no tiene pérdida por acuñamiento. Esto tiene que preguntarle al Inge si les da Dewey-Dat, que no utilicen Inge Dewey-Dat. Es que hay algunos que dicen, como no hay pérdida por acuñamiento, esto lo podemos considerar como 1. Sí. Y otro es considerarlo todo esto como 0. ¿Sí? Eso tienen que decir al Inge que les aclare cuál de las dos van a seguir. Si quieren salir más de dudas, está mejor. Puentes con Ashton RRFD, es un libro capaz que se recomienda el Inge ese, ¿o no? Sí. Ahí está todito. Pero ya, esto es A dependiendo del sistema, ¿no? EP es el módulo de acero de pretensado, que es L. Son estos dos. Si se dan cuenta, pérdida por fricción. ¿Cuánto vale la pérdida por fricción aquí? ¿Cuánto vale la pérdida por fricción aquí? ¿Cuánto vale la pérdida por fricción aquí? Todo el tiempo es diferente, ¿no? Porque es dependiendo de la longitud. Nosotros tenemos que tener en cuenta este corto. Necesitamos la pérdida por fricción en este punto. ¿Sí? La pérdida por acortamiento elástico no me afecta en nada. ¿Y qué es L? L sub I, le voy a decir, bueno, LX. LX es esta distancia. Nosotros iniciamos diciendo que en el centro se encuentra el pico. ¿Cómo vamos a verificar esto? L' tiene que ser similar a LX. Esto es la llamada iteración que les dice, o sea, que capaz les explicó el Inge, ¿o no les explicó? ¿No les ha dicho que ustedes van a calcular todas las pérdidas inmediatas y eso se considera la primera iteración? Luego hay que corregir todas las pérdidas inmediatas, segunda iteración, se vuelve a calcular todas las pérdidas inmediatas, tercera iteración. Pero ¿hasta dónde calculan? Hasta que estos dos se asemejen. ¿Qué quiere decir? Si aquí en la fórmula yo LX pongo un valor de 16, L' me tiene que dar similar a 16. ¿Sí? Eso es la pérdida por acuñamiento. La pérdida por acuñamiento es la que nos permite corregir todas las pérdidas inmediatas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería mi recomendación? Calculen primero la pérdida por fricción, luego calculen la pérdida por acuñamiento, calculen L'. Si L' les sale similar a la LX que nosotros hacemos primero L medios, está bien. Si sale diferente, por ejemplo, digamos en este caso, 12.55 es L medios. Y yo me acuerdo que para este examen, ya lo resuelto antes, L' me ha salido 16,78 creo. ¿Sí? L' es esto y LX es esto. ¿Se asemejan? No, a ver. Entonces, en la siguiente iteración, para mí, ahora LX va a tomar este valor, 16,78, y voy a calcular otra L', que me puede salir 16,95 o 16,43, así va a ir cerrando el rango de diferencia. Y aquí era, al menos en mi año con el Inge, nos ha dicho, ustedes tienen que iterar hasta que la diferencia sea menor a los 5 centímetros. ¿Sí? Porque una diferencia de 5 centímetros es especial, o sea, es una diferencia de 5. Entonces, calculamos la pérdida por fricción, luego por acuñamiento. L', calculen L'. Si L' está cercano a LX, con una diferencia menor a 5. Y ese delta FPF es la pérdida por fricción, ¿verdad? A esta distancia, a la distancia de LX. ¿Sí? No, eso no cambia, ¿no? O... Cambia. Digamos que primero empezamos con 12.55, la mitad de la viga. Entonces yo tengo que calcular la pérdida por fricción a la mitad de la viga. Y digamos que L' me ha salido 16. Entonces ahora mi gráfica va a cambiar.
Esto ya no va a ser L medios, esto va a ser LX. La primera ha sido para L medios. La segunda, ahora tengo que calcular la pérdida por fricción a 16 metros. ¿Sí? Entonces, si este era L medios, ahora hay que calcular aquí la pérdida por fricción. Y este pico se estaría moviendo aquí ahora, ¿no? Pasando de la mitad. Esas son las iteraciones. Tienen que ir cambiando el pico hasta que cierre. Y una vez que lo calculas más o menos, recién vamos a calcular el delta FPA. Ajá. Aquí un modo en el que más o menos se controle. Aquí cuando estén en el pico van a tener delta FPF, ¿no ven? Si yo divido la pérdida por acuñamiento entre la pérdida por fricción, tiene que ser cercano a 2. ¿Sí? Esto es similar a 2, porque es una regresión lineal esta parte de aquí arriba. ¿Sí? A no ser que le metan mucha fuerza en el gato, esta parte generalmente tiende a ser una recta. ¿Sí? Y esta pendiente termina equilibrándose con esta pendiente de aquí abajo. No les va a dar exactamente 2, les va a dar, puede darles 1,98, les puede dar 2,11, pero sí tiene que darles un número cercano al 2. ¿Es para verificar eso? Es simplemente para verificar que han hecho bien. Ajá. La pérdida por acuñamiento es generalmente cercana al doble de la pérdida por fricción en el pico, no en el final. ¿Sí? Y aquí en el pico, ¿cuánto tiene que tener? 0,74 de FPU. Aquí 0,70. Aquí arriba es 0,80. Es igual, tienen que verificar en todo momento. ¿Sí? Esto les estaba diciendo. Aquí, ¿cuál escoge? 0,15 o 0,40. No, en realidad esto es así. La pérdida es la pérdida por acortamiento elástico menos el FCDS. El FCDS es directamente proporcional al valor de omega, ¿no? Si a esto yo le pongo 0,15, este valor va a ser, digamos, pequeño. Si le pongo 0,40 va a ser más grande. Sí. Si esto es una diferencia, si esto toma un valor pequeño, me da la mayor pérdida. Si toma un valor grande, me da la menor pérdida. Entonces, por seguridad, ¿cuál recomienda eso? Más grande. Agarras el 0,15 para que me dé el menor valor de FCDS, y al darme el menor valor de FCDS me da el mayor valor de PCR. A ver la otra fórmula. Estas las indicaciones siempre tienen que leer. KCR, por ejemplo, los 2 para pretensado, 1,6 para amortizado. Ahora estamos con esta, ¿no? FCIR, FCDS, ya. Contracción. Este es sencillo. Este no, ajá. Aquí esto nada más. ¿Utilizan volumen sobre sección ustedes? No, no es volumen. Área bruta dentro del perímetro. Es el perímetro externo, por si acaso. Externo. Sí. Y ahí no contaría, digamos, la losa. Cuenta la losa. Tu sección es esta, ¿no? Sí. Aquí está unido a otra parte. Eso depende de si es una sola viga o si son 2 vigas, 3 vigas. Si fuera una sola viga, por ejemplo, esto va a estar cerradito, ¿no? Entonces, el perímetro expuesto es todo esto. Pero ¿qué pasa si aquí al lado yo tengo otra viga? Entonces tendría que no tomar en cuenta esto, porque esto no está expuesto, esto está unido a otro segmento, ¿no? Estaría unido a otra viga. Si aquí tuviera otra viga, también tendría que descontarme esto. ¿Sí? Esto es dependiendo de la posición de la viga, y si es una sola viga, si son 2 vigas, si son 3 vigas. Ahí eso depende del perímetro. Sí, en esta, por relajación de los cables, yo tengo duda de calcular el FPI y el FPU. O sea, el FPU es más o menos lo que tenemos, miro, es... El FPI es esto. 0,74. Ajá. ¿El FPU? 0,74 el FPU. O sea, directamente me voy a 0,74. Si estás calculando todo el tiempo a 0,74, sí, pero sé que has puesto 0,73. Ya. Es que aquí vos decides cuánto poner. Vos le puedes poner 0,74. Pero, ¿qué pasa si al momento de iterar esta punta te sale más aquí?
Y a ver, ¿esto por qué lo hacemos así? A ver, vamos, de vuelta con rapidito. Esto estamos en L medios, ¿no? Sí. Ya. Supongamos que aquí yo pongo 0.74 y digamos que L' me ha salido aquí. Entonces, supuestamente 0.74 estaría aquí. Esto al aumentar, aquí va a seguir siendo 0.74 o me he pasado de 0.74. Pasado. Me he pasado de 0.74. ¿Sí? Por eso aquí generalmente el Inge lo que hacía era poner 0.73 o 0.72. ¿Sí? En cambio, si me sale F' mayor a 0.74, seguiría siendo el pico, ¿no? El 0.74. Simplemente eso es por seguridad. Y nosotros escogemos si vamos a trabajar en 0.74 o en 0.73. Esto es más que todo porque si yo pongo 0.74 aquí, puede que aquí me pase de 0.80, como puede que no me pase de 0.80. Al final lo que tengo que comprobar es siempre esto: 0.80, 0.74 y 0.70. No que caiga exactamente en esos valores, sino que sea menor a esos valores. Aquí que esté en 0.70 es válido, que esté en 0.15 sigue siendo válido, pero es una aberración, no estamos desperdiciando mucho esfuerzo. Lo correcto sería que esté en 0.78, 0.79, que esté un poquito debajo del 0.80. Aquí lo mismo, 0.70, que esté en 0.68, 0.69 me basta. Aquí es 0.74, lo mismo, que esté entre 0.72 y 0.73.5. Y dependiendo de cuánto te sale el pico es que vas a sacar el. El último inciso, ¿cómo sería? El D. La pérdida por acuñamiento. No, dice. A ver, fíjate. ¿Qué porcentaje de pérdidas se tendrá si no se toma en cuenta la penetración en cuñas? Si no tomas en cuenta la penetración en cuñas, ¿tienes pérdida por acuñamiento? No. ¿Sí o no? Si no se toma en cuenta la penetración en cuñas. Tienes pérdida de acuñamiento, pero no dice que no te tomas en cuenta. ¿O no? Estaríamos en este mismo caso. Penetración de cuña, eso es A. ¿Sí? Pérdida por acuñamiento es lo que el gato termina, o sea, perdón, lo que el cabezal del tolón termina perforando al cabezal. ¿Sí? Ustedes en Inge les ha dicho, tienen la viga, y aquí se deja un área exclusivamente preparada para el acuñamiento, ¿no ven? La idea es, si vos no tienes pérdida por acuñamiento, puede pasar dos cositas: que desaparezca toda la pérdida por acuñamiento. Y este sería el diagrama ahora. No hay pérdida por acuñamiento. Sería completamente recto. Eso podría pasar. Si el porcentaje sumas todas las pérdidas, lo restas al PJ y después lo divides a tu porcentaje normal, ¿no? En realidad, no. ¿Sí? La fórmula de FPH tampoco me complica. No es complicadito. La verdad que no. Sí, no, o sea, la verdad pregúntale a mí porque esto está muy bien.